La historia que voy a contarte en este vídeo es de lo mejor y más inquietante que vas a ver en mucho tiempo. Te cuento qué es Wordly, cuál es la historia que hay detrás y qué sabemos hasta el momento, qué interrogantes siguen abiertos, ojeando cada uno de los cómics para adentrarnos en esta atmósfera hipnótica. Vamos a verlo. Hola, soy el Capitán F, este es el fondo con libros que me pongo para parecer listo y esta historia es la mezcla perfecta de terror, ciencia ficción y misterio. Si te gustan las historias oscuras que tienen que ver con la tecnología, secretos ocultos de internet, conspiraciones digitales y terror psicológico, esta historia es muy probable que te atrape y no te suelte. Voy a dividir este vídeo en dos partes. Primero ojearemos el cómic, veremos un poco el planteamiento intentando no destripar la historia. Veremos de qué va, por qué está siendo tan comentado y qué lo hace tan distinto de otras obras de terror tecnológico. Luego, si quieres profundizar e ir más a fondo, te invito a que en la última parte me sigas, ya que sí que será con spoiler e intentaremos desentrañar los secretos del primer y el segundo arco. Terminaremos además con una cosa que tuve que volver a grabar después de hacer un descubrimiento bastante interesante. Seguro que has oído hablar de la Internet profunda o tienes una ligera idea de qué es esto. Bajo Internet, bajo el Internet que todos usamos y al que accedemos a través de buscadores normales, parece ser que hay mucho más. Y al fondo de todo eso está lo que llamamos la Dark Web, donde se accede con navegadores especiales y el anonimato es usado tanto para actividades legítimas, como por ejemplo la protección de periodistas de regímenes opresores, como para todo tipo de actividades ilegales de lo más turbias. Bien, pues piensa en ir aún más abajo. Imagina que debajo de Internet, mucho más abajo de la Deep Web y de la Dark Web, existe una arquitectura antigua, algo que no se parece a ninguna otra cosa que se haya visto hasta el momento, y de lo que se desconocía totalmente su existencia. Los entendidos saben cómo está estructurada la arquitectura de Internet, incluso de la web más profunda, pero esto de lo que hablamos es algo que excede con mucho lo que se conoce y que parece funcionar de un modo muy extraño. Cuando alguien entra en contacto con eso, a lo que llaman la Undernet, algo ocurre en su cabeza y es como si lo que nos muestra la Undernet rompiera los esquemas mentales por completo. La persona pierde la empatía, pierde límites y puede convertirse en una herramienta terrorífica al servicio de eso que no sabemos bien qué es. No estamos hablando ni de un virus, ni de un fantasma, ni de nada por el estilo. Lo inquietante, precisamente, es que nos resulta totalmente ajeno. Estamos hablando de algo completamente distinto a lo conocido, que no entendemos todavía y que usa la tecnología como puerta de entrada, siendo además capaz de afectar a quien entra en contacto. Vamos a analizar muy brevemente por qué funciona tan bien este cómic. Por un lado, Tynion IV, uno de los mejores guionistas actuales en el mundo del cómic, combina dentro de la historia tres ingredientes que la hacen irresistible: terror tecnológico, thriller conspirativo y horror cósmico. Por un lado tenemos terror tecnológico, algo al estilo de Black Mirror, pero que en lugar de centrarse en la tecnología que conocemos o en especular cómo podría evolucionar esa tecnología, se centra en algo que es completamente ajeno a aquello que conocemos, mezclando una amenaza antigua que vuelve, corporaciones que esconden más de lo que dicen y un misterio que parece amenazar cuanto conocemos. Por último, otro ingrediente muy importante en esta historia es el horror cósmico. Entonces, tenemos cierto aire a Matrix, no pretende además esconderlo estéticamente y a nivel de color hay una influencia clarísima. Tenemos un componente también casi religioso, donde parece que nos enfrentamos a algo que puede desencadenar el apocalipsis. Si recordáis, en Matrix también estaba ese componente religioso, teníamos a Neo como elegido, como una especie de mesías, que era el protagonista de la historia, y tenemos aquí también situaciones que parecen sacadas de una peli de posesiones demoníacas. Todo esto junto tiene además un tono de horror cósmico tipo Lovecraft mezclado con lo digital, presentando algo totalmente ajeno, totalmente terrorífico y amenazante, y de una escala que parece que puede hacer tambalear todo lo que sabemos de la realidad. Igual que ocurría en Matrix, no solo hay una historia muy bien contada,
sino también toda una serie de elementos estéticos muy icónicos. Tenemos, por ejemplo, una agente del FBI pelirroja con un parche y una villana magnética desde el minuto 1. Ya desde la portada tenemos una chica completamente desnuda, pelo blanco, entre lo cyberpunk y la estética Z, que sería la de la cantante de The Antwoord, por ejemplo. Esta mujer impasible avanza con una calma inquietante como una especie de elegida para desencadenar el apocalipsis. La mujer desnuda parece estar al servicio de lo que haya tras la Undernet, no habla, no siente dolor y ejecuta órdenes que vienen de algo que no entendemos. Toda esta iconicidad de los personajes, la potencia de los ambientes que recorremos, hace que la historia termine de ser totalmente adictiva, que no se te vaya de la cabeza. Desde el punto de vista estético, tenemos también 3 elementos clave que contribuyen a que todo funcione tan bien. Por un lado, este diseño tan icónico de los personajes, como acabamos de ver. Por otro, la narrativa gráfica espectacular y el arte de Fernando Blanco, que arrastra al lector a lo largo de toda la historia del tirón, desde la primera viñeta hasta la última. Y por último, el color, que está a cargo de una de las mejores coloristas del mundo del cómic, Jordi Belair, y que termina de cerrar el círculo creando tanto atmósferas de una forma magistral como códigos que ayudan a que el ritmo de lectura sea frenético. A través del color entendemos mejor la historia, sabemos si estamos en pasado, en presente, en futuro. Todo se vuelve muy ágil, pero sobre todo convierte cada ambiente en una experiencia inmersiva que te mete dentro de la historia. A partir de aquí vamos a entrar ya en spoilers. Si quieres leer el cómic sin más información, este es el momento, pero si quieres entender la historia un poco más a fondo con lo que sabemos hasta ahora, vamos allá. Todo empieza en 1999 y no es casualidad. También Matrix empezaba en 1999. Pero ¿por qué tiene importancia ese año? El año 1999 fue un punto de inflexión histórico en nuestra relación con la tecnología. Internet dejó de ser una curiosidad para convertirse en algo global. Por primera vez millones de personas se conectaban desde casa con unos módems todavía primitivos y había cierto miedo real al famoso apocalipsis informático. Había de fondo una cierta ansiedad colectiva ante la idea de que las máquinas pudieran fallar o rebelarse. Para colmo, el cambio de siglo, del 99 al 2000, trajo también a toda clase de personajes iluminados que en televisión, en horario de máxima audiencia, hablaban de un apocalipsis que se venía, del fin del mundo, del efecto 2000, y en general había un clima muy enrarecido. No hay un momento mejor para imaginar que alguien pudiera encontrar accidentalmente una zona prohibida bajo la red que desencadenara algo terrible. Esa mezcla de descubrimiento y peligro convierte a 1999 en el año perfecto para situar el origen del horror tecnológico de Wall Street. Así vemos que este año 5 jóvenes brillantes descubren por accidente una zona oculta de Internet a la que llaman Undernet. Por lo que parece, es algo muy anterior a la red moderna. Es un espacio que parece vivo, algo que se aleja completamente de cualquier cosa conocida. Para investigarlo e ir recopilando información, mapean toda esta Undernet y toda esa información la vuelcan en un foro que crean con este fin. Ese foro se llamará WordTree. Tras su primer contacto, al cabo del tiempo descubren algo muy inquietante. La Undernet no es solo tecnología, hay algo detrás, una conciencia, algo que ellos han despertado y a lo que han abierto una puerta hacia este lado. Parece que tienen claro que si lo que hay al otro lado entra aquí, a través de Internet, las consecuencias serán apocalípticas. No tenemos nada claro la naturaleza de ese algo que hay detrás de la Undernet, pero lo que los personajes nos transmiten es que están convencidos de que puede desencadenar el fin del mundo. Gabriel es el cerebro detrás del primer contacto, el cerebro detrás de este grupo, y es además el que vemos que ha entrado en conexión más veces con la Undernet, con ese otro lado. Después de que este grupo cierre la conexión y proteja nuestra red de esa Undernet, Gabriel será el que se obsesione con el tema y dedique toda su vida a mantener esa conexión cerrada, preparándose para lo peor. Y de eso va esta historia. Lo peor ocurre. Cuando regresamos al presente vemos que un adolescente acaba de cometer una masacre que ha sido retransmitida en directo.
Antes de apuñalar a cada persona, muestra su móvil a cámara. Lo que hay en la pantalla es la Undernet. Este acto tan brutal y tan desconcertante lo ha cometido un adolescente que acaba muriendo y cuyo hermano y hermanas tendrán un papel muy importante en la trama posteriormente. Otro personaje importante e icónico es un agente del FBI que intenta racionalizar toda esta locura y a la que identificamos por esta estética tan característica del parche. Al descubrir la masacre al inicio de la historia y entender que la puerta se ha vuelto a abrir, Gabriel decide reunir de nuevo a quienes estuvieron allí en aquel primer contacto de 1999. Así, todo el grupo confirmará que la puerta o nunca estuvo completamente cerrada o ha sido abierta de nuevo. Y no solo eso, ahora, a través del livestream de esta matanza, millones de personas han entrado en contacto con la Undernet. Pero después de que se nos hayan presentado estos personajes, poco a poco iremos viendo que no todo es lo que parece en un principio. En un momento determinado descubrimos que la mujer desnuda y Gabriel son hermanos. Ella es su hermana, o por lo menos en algún momento lo fue, ya que ella misma dice, cuando la llaman por su nombre, que ese era el nombre de su carne. Es decir, de alguna manera es como si hubiera sido hackeada mentalmente, como si estuviera poseída o como si la Undernet la hubiera transformado por completo. Gabriel, que era el cerebro del grupo, veremos que muere, pero antes mata Internet. Es decir, destruye toda la infraestructura que mantiene a Internet, dejando al mundo sin la red. Esto puede hacerlo porque trabaja en la tecnológica, la gran tecnológica más importante del momento. Este personaje, que fue el primero en establecer contacto, ha pasado su vida planeando una respuesta a este escenario, al peor de todos. Incluso la opción de que él muriera en el proceso estaba contemplada y ha dejado instrucciones para que todo el grupo pueda ocuparse de cerrar de nuevo el contacto. A lo largo de la historia nos moveremos entre lo que ocurrió en 1999, el presente y un futuro donde todo parece haber sufrido un cataclismo. Todo está destruido y conforme vamos descubriendo más incógnitas se nos plantean. Conoceremos a Gregory, el magnate a la cabeza de la gran tecnológica que en 1999 conoció a Gabriel. Aquí vemos que ya en aquel momento Gabriel demostró a Gregory la Undernet y Gregory ofreció la infraestructura informática de su empresa para contener la amenaza, pero no a cambio de nada. La condición que pone Gregory es que lo dejen entrar en contacto más veces con la Undernet, algo que el grupo finalmente acepta. Veremos también que Gabriel y Gregory se acuestan, tienen una relación que va más allá de esta colaboración. Y vemos también que Gregory le dará un puesto en su empresa, puesto que se da cuenta de que este es el cerebro del grupo. Al cabo del tiempo entrarán en escena las hermanas de aquel chico del que hablamos al principio, el que hizo una masacre, y a cuyo hermano vemos también en el futuro. Sí, el hermano de este chico aparecerá en el futuro, dejando un mensaje en el suelo que dice que worldtree.net es el lugar donde está la verdad. Veremos a sus hermanas, a las hermanas del que cometió la matanza y a las hermanas de este chico que hemos visto en el futuro. Para intentar que no resulte muy confuso, pensemos que hay 3 hermanas y 2 hermanos. De estos 5 hermanos, uno de ellos cometió la masacre del inicio. El otro es el que hemos visto en el futuro dejando el mensaje en el suelo, pero también lo vemos en el presente hablando con sus 3 hermanas. Y estas 3 hermanas le informarán que Gabriel fue el jefe de una de ellas. Una de ellas, que también se dedica al hacking, estaba trabajando para Gabriel. Ella dimitió cuando se dio cuenta de que lo que realmente estaba desarrollando Gabriel era una forma de control de población vulnerable. Esto, sumado a que Gabriel tuvo contacto por mensajes con su hermano pequeño, el que provocó la matanza, hace que sospechemos como lectores y que los propios personajes sospechen del nivel de implicación que tiene Gabriel en todo esto. Es en este punto cuando ya no sabemos realmente quién es Gabriel ni qué nivel de implicación tiene en toda esta historia, cuando recordamos que en las primeras páginas de la historia
Cuando Gabriel entró en contacto por primera vez con la Undernet, lo que pidió a uno de sus amigos es que lo matara, para evitar la propagación. Parecía tener claro que si no lo mataban, era inevitable que se propagara eso que estaba al otro lado, eso con lo que había entrado en contacto. Y entonces la sospecha cobra todavía más peso. Estaba desde el inicio totalmente al servicio del otro lado. Es algo que no sabremos todavía. La historia, hasta el momento, ha abierto numerosos interrogantes y para colmo, en un momento en que la mujer del FBI es atacada por la mujer desnuda y esta la hace contactar con la Undernet, el contacto con la Undernet vemos que la lleva al futuro. Ese futuro donde está el mensaje en el suelo que pone que la verdad está en world3.net. Entonces, ¿de qué forma el contacto con la Undernet, con eso que utiliza la mente humana como punto de apoyo, conecta con el futuro? Si no es humano, ¿qué es realmente lo que hay detrás de la Undernet y por qué afecta de esta manera a las personas? ¿Por qué la mujer desnuda, a pesar de todas las barbaridades que están ocurriendo, cree que todo eso contribuye a construir un futuro? ¿Por qué tiene esa devoción casi religiosa a ese futuro que viene? Estos dos arcos argumentales acabarán en un momento en que vemos a la mujer desnuda ir a casa de Gregory, el magnate a la cabeza de la gran tecnológica, que por lo visto la conoce y comparten objetivos. Por último, para acabar, te voy a contar algo increíble, una curiosidad muy interesante. Dame antes un segundo para pedirte que si te gusta el contenido te suscribas, le des like y comentes qué te ha parecido esta historia y qué te gustaría que trajéramos al canal. Cualquier aporte es bienvenido. Y ahora sí, para terminar, una curiosidad que tiene locos a todos los frikis de este cómic. Resulta que la web world3.net existe de verdad. Podéis buscarla. Este último minuto he tenido que volver a grabarlo, ya que mientras editaba y grababa el cómic para el vídeo, me he dado cuenta de que, aunque en el interior de las viñetas es cierto que los inicios de sesión ocultaban la contraseña, tal y como decía la gente en foros y en Reddit, ya que todo el mundo estaba intentando entrar y se estaban generando teorías muy locas, es posible que esto ya se sepa, pero para mí ha sido un descubrimiento porque no lo había visto de primeras y terminando de hacer el vídeo me he dado cuenta de una cosa. En los dos tomos, estos dos tomos editados que os estoy enseñando en el vídeo, al inicio de cada uno, como parte del diseño, hay una imagen de inicio de sesión. En el caso del segundo tomo, se trataba de código binario y he probado, pero no permitía utilizar esta contraseña para entrar. Os dejaré la foto por si alguno de vosotros sois capaces de averiguar algo. En cambio, la contraseña que aparece en el primer tomo sí que permite entrar, permite que veamos un poco más de contenido en la página y tenemos acceso a una transcripción que Ellison deja en Word3 en una escena del primer tomo, algo que vemos en el cómic se refleja en esta web, y cuando intentas abrir otro hilo vuelve a pedir una contraseña, pero esta vez no sirve la misma y tampoco la de código binario. Quién sabe si acabará teniendo algún papel en el transcurso de la historia esta web, o si se irán sembrando pistas en los cómics para acceder a más información. Si has llegado hasta aquí, gracias y no dejes de disfrutar de la lectura. Chao.